Hemos invitado hoy al embajador José Antonio García Belaúnde. Él ha sido ministro de Relaciones Exteriores, fue coagente del Perú ante la Corte de La Haya y, por supuesto, le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Embajador, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Lamentable lo que ha pasado el día de hoy. Hacía este recuerdo yo de esa etapa, ¿no?, de la consolidación de las relaciones bilaterales y cómo el Perú y Chile llevaron justamente ese tema. ¿Qué significó, cree usted, para la política y para Chile en términos generales la figura de Sebastián Piñera? Mire, Sebastián Piñera representó, yo creo que esa derecha chilena más moderna, menos ideologizada y más pragmática. Lo que hemos visto después de la deriva de esa derecha chilena es una derecha más ideologizada, más radical, menos dispuesta al compromiso y a encontrar los consensos. Piñera, sí, era un hombre de la derecha, pero no venía del pinochetismo. Piñera fue de los que hizo campaña a favor o contra el referéndum de Pinochet, ¿no? Por el cual Pinochet planteó la salida del gobierno y lo perdió. Entonces, es una derecha que, si bien tiene elementos del pinochetismo, etc., es distinta, se separa de eso, toma sus distancias. Y yo creo que se le va a extrañar, porque hoy día no hay nadie que pueda ocupar ese espacio. El espacio de esa derecha moderna, más dialogante, más tolerante, etc. No veo ninguna figura en Chile. ¿Cómo calificaría sus dos gobiernos? O sea, evidentemente el segundo quizás fue más difícil, ¿no?, por el momento político y social que afrontó en el 2019. Como decía Cervantes, nunca segundas partes fueron buenas, y tanto a él como a Bachelet las segundas ocasiones les fue muy mal. En ambos casos por un tema de educación. Ya Bachelet tuvo los problemas de los estudiantes de secundaria que salieron a protestar y Piñera igual. Yo creo que el primer gobierno de Piñera fue un buen gobierno. Tuvo que cambiar un poco su agenda porque se encontró el día poco antes de asumir el gobierno un terremoto devastador, sí, entonces exacto, hubo que entregarse a la tarea de la reconstrucción. Pero creo que el segundo gobierno como que se le fue de las manos, como que no percibió los malestares, pero hay que decir que tuvo una respuesta inteligente al plantear en un plazo razonable una asamblea constituyente. Claro. Y que esa asamblea constituyente hizo su labor absolutamente delirante, ¿no? Que terminó, ya sabemos cómo, que el pueblo chileno rechazó ese proyecto. Pero aún esa crisis la supo manejar, no se le fue de las manos. Es decir, si hubiera habido más sensibilidad, más sentido de lo que estaba pasando, probablemente se hubiera evitado la crisis. Pero una vez la crisis desatada... Quizás le faltó ajustar un poco más. Sí, yo creo que las revueltas fueron duras muy duras, en Santiago. Pero sí, pienso que quizás otro tipo de gobierno hubiera podido evitarlas. Él no las pudo evitar, pero sí supo reaccionar bien. Ahora, yendo al tema de la relación bilateral peruano-chilena, ¿cómo las calificaría en esa etapa difícil? Yo recordaba lo que había manifestado siempre el expresidente García, ¿no?, sobre llevar el diferendo marítimo, ¿no?, el caso en La Haya y las relaciones bilaterales en general bajo dos cuerdas, ¿no?, las famosas cuerdas separadas. Así es. ¿Se logró eso con Piñera? Sí, porque Piñera le dio la vuelta a esa frase, pero decía lo mismo. Y la frase que Piñera acuñó fue: hay que dejar en La Haya lo que está en La Haya. O sea, que no contaminemos la relación bilateral con el tema La Haya, que quede ahí. Y Piñera entendió muy bien que La Haya era una circunstancia, que la relación Perú-Chile era una relación pre-Haya y que iba a durar muchísimo más después de La Haya.
Entonces que lo importante era ese cúmulo de intereses compartidos que necesitamos trabajar por el bienestar de nuestros pueblos. Claro, cuando Perú presenta la demanda ante la Haya, era la presidenta Michelle Bachelet. Así es. ¿Cierto? Luego asume Piñera y bueno, termina el proceso. En marzo del año 2010. 2010, efectivamente. Y luego ya sigue el proceso hasta el 2014 que se emite el fallo. Sí. ¿Cuál fue la diferencia, ¿no?, en la relación con el Perú entre estos dos gobiernos, el de Bachelet y el de Piñera? Básicamente que el gobierno de la señora Bachelet consideró que la demanda del Perú era un gesto inamistoso Sí. con Chile, que Ajá. el Perú no debió demandar. Dicho se pasó, las resoluciones sobre esta materia de Naciones Unidas recomiendan justamente cuando hay diferencias así, buscar una solución pacífica de una controversia. Y además aseguran esas resoluciones que ese recurso a la solución pacífica, un mecanismo de solución, no debe considerarse un acto inamistoso, ni mucho menos. Pues sí fue considerado inamistoso. Con Piñera no. Piñera establece que eso debe quedarse en La Haya y que hay una relación que hay que mantener y enriquecer y profundizar. Y esa fue la diferencia. Tanto es así que Piñera vino en visita oficial al Perú. Fue criticado porque cómo era posible que habiendo el Perú demandado a Chile, el presidente de Chile viniera al Perú. Pues sí, él vino al Perú. Sí, él sí, vino al Perú para señalar justamente que le interesaba. Y el presidente García devolvió esa visita. Efectivamente. Para demostrar que sí, que más allá de La Haya éramos vecinos con muchos intereses compartidos y muchos trabajos conjuntos por hacer. Chile ha sido a lo largo de los años uno de los socios comerciales más importantes, ¿no?, del Perú. ¿Esa categoría se mantuvo durante esta etapa con Piñera o tuvo un bache? No tuvo un bache. No. Yo no diría que no. Yo no diría que hubo ningún tipo de medidas de tipo comercial, económico, que significara impedir el flujo que se venía dando. No, yo no recuerdo nada por el estilo. Ok. Recordemos, embajador, enero del 2014, cuando se emite el fallo en La Haya, ¿cuál fue la reacción y si hubo alguna objeción por parte del entonces presidente Piñera a los términos del fallo? Bien, la reacción fue, yo creo que se trabajó bien el proceso de aceptar y asumir el fallo por ambas partes. Eso fue una tarea en la que se empeñó el canciller Rocagnolo con éxito. Y obviamente se necesitan dos, ¿no? Entonces sí, la otra parte, el canciller Alfredo Moreno y el presidente Piñera, pues estuvieron de acuerdo con eso. La aceptaron bien, sin embargo el presidente Piñera hizo una interpretación antojadiza de un párrafo del fallo, pero la verdad que no es... Yo creo que quiso salvar un poco la cara. Entonces hizo ¿Cuál fue esa objeción para que la gente lo tenga bien en claro? Habían tres triángulos, como se decía. El triángulo externo, que era aquel espacio de agua que estaba dentro de las 200 millas marítimas, pero que Chile había definido como mar presencial de Chile. Claro. Y que obviamente al fijar la Corte el nuevo límite en perpendicular, y eso quedó ya definitivamente en manos del Perú. Eso ya no se discutió, era uno de los pedidos del Perú. El otro pedido del Perú era el famoso triángulo interior, es decir, que no podía asumirse que no había ningún tratado que definiera que el límite entre marítimo fuera el paralelo, sino tenía que ser la perpendicular. Y ahí está la solución que dio la Corte, que fue, bueno, hasta la milla 80 es paralelo y después es perpendicular. Pero había un puntito pequeño, es que dónde empezó o por dónde se proyectaba. Sí, por el hito 1, que no es el punto de la frontera. El punto de la frontera se llama Concordia, pero estaba muy cerca al mar. Entonces, el año, hace un siglo ya, los demarcadores pusieron un hito cerca, ¿no?,
de referencia, pero el punto geodésico era el punto de la Concordia. Entonces, ese espacio se llamó Triángulo Terrestre, 37.000 metros, 3 manzanas más o menos. Y entonces, nosotros ahí tenemos lo que se llama Costa Seca. El mar es de Chile, pero la costa es peruana. Y lo que dio a entender Piñera es que al señalar la Corte que la línea pasaba por el hito 1, ese era el límite. Eso fue una interpretación. Como que quiso tomarlo como una especie de triunfo para... Que claro, para no Chile, nos habían dado toda la interpretación. razón a nosotros, sino a ellos le habían dado algo. Que no, Y tuvo la intención también de involucrar al Ecuador en este bueno, sí, no tema. tuvo la intención. Se esmeraron en tratar de convencer al Ecuador de que fuera La Haya. Porque históricamente el Ecuador había dicho siempre que los límites con el Perú, mejor dicho, Ecuador había dicho siempre que la Declaración de Santiago, firmada por Chile, Ecuador y Perú, eran los límites y que ese límite era el paralelo. Entonces, con lo que quería Chile era que fuera Ecuador a la Corte y dijera eso oficialmente a la Corte. Y claro, en el camino nos cruzamos nosotros y logramos un acuerdo de límites diferente con el Ecuador, por lo cual ya no podría considerarse en ningún caso la Declaración de Santiago, como decía Chile, un tratado de límites, porque Perú y Ecuador ya tenían el suyo. Después de que sale el fallo, ¿cómo se fue implementando el mismo, ¿no? Muy a nivel de ambos rápidamente, gobiernos? muy Y sobre todo rápidamente. de Chile. Primero las marinas de ambos países establecieron las coordenadas y después ya se definió las líneas que debían ser y ya está. Y se aplicó y a poco tiempo ¿no? Ya estaba totalmente implementado. Entiendo. Ahora, ¿y la relación se hizo más fuerte todavía, cree usted? Una vez que ya se superó ese momento difícil, una vez que quedaron definidas las fronteras, ¿la relación se consolidó aún más, fue más sólida? Sí, yo creo que sí. ¿Con el correr de los años sobre todo? Sí, salvo pues el incidente de Boris al principio con la elección de la señora Boluarte por el Congreso, que asumió con su calidad de vicepresidenta, pero Boric rápidamente reconsideró su posición y ya estableció claramente que el Perú es su país vecino y que la ideología no podía estar interrumpiendo esa relación. Yo creo que sí, es una relación importante, profunda, seria. Tienen paradójicamente, o para bien en todo caso, el canciller de Chile es Alberto Van Claveren, que fue viceministro en la época me parece que fue en la época de Piñera, pero en todo caso fue... Alberto Van Claveren. Van Claveren fue, fue el agente chileno en la Corte. Es un académico muy respetado y con interés en mantener una buena relación con el Perú. Recientemente, ¿no? a raíz de los 10 años del tratado, del fallo de la Corte, hubo una reunión en un hotel de la capital. Usted hizo uso de la palabra en aquella reunión y dijo, entre otras cosas, que es inusual que hayamos terminado este proceso de tan buena manera. ¿Por qué? ¿Por qué esa reflexión? No, esa reflexión vino a propósito de que yo había leído a un jurista español decir que se celebra lo inusual. Entonces estamos celebrando lo inusual de haber hecho un proceso, haber solucionado un problema de forma pacífica a través de un mecanismo como es la Corte, y no solo lo resolvimos en la Corte, sino que logramos ejecutarlo de manera ejemplar. Eso era lo inusual, digamos. Celebrábamos, el concepto es que se celebra lo inusual. Ok. Embajador, vamos ya al tema coyuntural, diríamos así, actualmente. Alfredo Ferrero acaba de ser designado como embajador del Perú en los Estados Unidos. Él en sus redes sociales ha manifestado que dará énfasis a las relaciones políticas y a la promoción de las inversiones, del comercio, y del turismo especialmente. ¿Qué opina usted? ¿Qué le parece esta designación de Alfredo Ferrero como embajador del Perú en los Estados Unidos?
Mire, yo tengo el mayor aprecio por Alfredo Ferrero. Lo he conocido muy bien porque él fue ministro de Industria, Turismo e Integración en la época que yo estaba exiliado en la comunidad andina, entonces tuve mucho trato con él. Pero tuve un accidente de trabajo, ¿no? Sí. Fujimori me echó con 117. Y entonces lo conozco bien, es un hombre muy capaz, muy competente, creo que va a ser un buen embajador y lo deseo por él y por el Perú. Sí, tengo. Estos lineamientos que ha planteado. Mire, Sobre yo creo todo. que he hecho muy importante en esos planteamientos empezar por lo político, porque el embajador en Estados Unidos del Perú y de cualquier país del mundo, como es la potencia más grande, su responsabilidad primero es política. Después vienen las otras cosas, pero un embajador básicamente en un país como Estados Unidos es político. Luego se ocupa del comercio, de las inversiones, del turismo. Y entonces me gusta esa afirmación que he hecho porque significa que tiene las prioridades claras. Ok. Ahora, sin embargo, usted sabe que a lo largo de estos años se le ha cuestionado a Alfredo Ferrero, ¿no? Tiene este cuestionamiento por su presunto vínculo con Odebrecht, según la Fiscalía. Entonces, esto de alguna manera puede, no sé, desdibujar este nombramiento, esta designación. Ya empiezan obviamente las críticas al respecto. ¿Cómo es posible que una persona Yo no vinculada... conozco el tema, así que no puedo opinar. Lo que sí puedo decir es lo siguiente. Si se ha cumplido con la costumbre, que es que se anuncia el nombramiento de un embajador una vez que se tiene el placet, el acuerdo del país a donde va, quiere decir que el señor Ferrero ya ha sido su currículum, su historia, etcétera, revisado por las autoridades americanas y no han encontrado ninguna objeción y le han dado el beneplácito. Bueno, a ver, en realidad Alfredo Ferrero enfrenta un embargo de 27 millones de soles en propiedades. Esto incluye un palco en el Estadio Monumental. Mantiene contra él, la justicia peruana me refiero, una investigación por presunto delito de colusión agravada en el caso Odebrecht, ¿cierto? Habría cometido este delito al participar en el favorecimiento del proyecto Eje Multimodal de Amazonas Norte a la compañía brasileña. Esa es la investigación. Pero yo no conozco ahora, el caso. Estados Unidos obviamente tiene que dar el... Ya se lo ha dado, digamos. Pero entiendo yo porque normalmente siempre, cuando digo siempre, es siempre. Primero se pide el beneplácito al país y luego se anuncia internamente el nombramiento. Nunca se hace al revés. O sea, yo no conozco el caso, así que no puedo opinar, pero déjeme decir una cosa. ¿Qué tiene que ver el ministro de Turismo e Integración con el IRSA Norte? bueno, la investigación está. Sí, pero me pregunto yo qué tiene que ver. Lo suyo era promover el turismo y la integración y el comercio. Y el comercio estuvo muy involucrado en la negociación del TLC con Estados Unidos, por ejemplo. Él estuvo muy involucrado. Entonces yo, en fin, no quiero hablar sobre cosas que no conozco. No sabía de esta investigación, no sabía yo de esta acusación, ni mucho menos. Permítame una última pregunta, embajador, ya en términos generales y una respuesta muy concreta. Usted ha sido ministro de Estado y por eso le pregunto, ¿cuál es su evaluación de la gestión gubernamental actualmente, el gobierno de Dina Boluarte? Empezaré diciendo que yo no vivo en el Perú. Por consiguiente, hay muchos elementos que yo no manejo, muchas cosas que no manejo. Se me hace un gobierno que no parece tener claras las ideas en ciertas cosas muy importantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Seguridad. Debería haber un plan de seguridad, debería haber, si no un plan de seguridad, al menos un equipo de expertos nacionales y extranjeros proponiendo, trabajando propuestas de seguridad ciudadana. Digo, que yo sepa, se habla de que sí, que vamos a... Pero
pero no sabemos que haya algo parecido a un plan de seguridad. Tampoco hemos visto que haya algo que, más allá de decir que nos queremos más inversiones, algo que signifique la promoción de las inversiones. No tenemos claro eso. Entonces, sí tengo la sensación de que hay mucha retórica, pero no está claro qué hay detrás de esa retórica. Muy bien. Embajador, muchas gracias por su visita aquí a los estudios de RPP. Ha sido usted muy amable. Gracias. Muy bien, hemos tenido el gusto de conversar con José Antonio García Belaúnde, ex canciller de la República, ex coagente del Perú ante la Corte de La Haya, tratando sobre diversos temas, entre ellos, por supuesto, el fallecimiento de quien fue 2 veces presidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente aéreo ocurrido hoy en territorio chileno, justamente.